Hay mujeres que luchan, mujeres que oran, mujeres que transforman al mundo con su fe. Mujeres que inspiran no es solo un programa, es un movimiento de esperanza, valentía y propósito. Cada historia es una semilla, cada testimonio una llama que enciende corazones. Te esperamos lunes y miércoles a las 3 de la tarde, porque cuando una mujer descubre el propósito, el cielo celebra y la tierra florece. Radio 7 Day. Somos su voz. Y a veces el miedo nos quiere tomar. Sigamos valientes. Segunda de Samuel, en el capítulo 11, justo así se titula este capítulo, David y Betsabé. Le voy a dar lectura muy rápidamente. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Fíjense que muy ad hoc a esta época, porque los reyes salían a la guerra justo cuando no había lluvias. Eso lo leí en el comentario de mi Biblia. Entre los meses de marzo a junio, y entonces David envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Un día, aquí quiero que pongan mucha atención, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. Entonces envió David mensajeros que la trajeran y la tomó. Y cuando llegó, él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. La mujer concibió y mandó a decir a David: estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías, ahí voy a parar. Porque lo esencial que quería leerles, más bien, ya se los leí, lo vamos a dejar hasta ahí porque voy a irles contando la historia. Vamos a orar. Amado Dios, hoy ponemos delante de ti la vida de cada mujer que escucha en este momento, de cada mujer que ha sentido que otros deciden por ellas, que han sido miradas sin ser verdaderamente vistas, que cargan con silencios, culpas o dolores que no les correspondían. Señor, hoy permítenos aprender de la historia de Betsabé, porque también tú conoces la historia de cada mujer que está aquí presente. Nada te es oculto, ninguna lágrima ha sido ignorada. Te pedimos que en este momento, Señor, tú traigas luz donde ha habido oscuridad, verdad donde ha habido confusión y dignidad donde alguien la ha perdido. Prepara nuestros corazones, Señor, para escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros. En Jesús, amén. Hoy les tengo muchas cosas, hasta estadísticas. La historia de la mujer de hoy, de la mujer compleja, es Betsabé. La historia de Betsabé es una de las más humanas y complejas dentro de la Biblia. Saben, no es una mujer presentada como una heroína tradicional, pero tampoco como villana. Es una figura atravesada por circunstancias, por poder, dolor y finalmente redención. Vamos a hablar un poco de su biografía de Betsabé. Betsabé aparece principalmente en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 11 y 12. Yo les leí un poco del capítulo 11. Era hija de Leam, dice la Biblia, y esposa de Urías el hitita, leal del ejército del rey David. Saben, su vida cambia abruptamente cuando el rey David la ve mientras ella se bañaba. David, desde su posición de poder, la manda llamar y tiene relaciones con ella. Betsabé queda embarazada. Para encubrir lo sucedido, David manda traer a su esposo Urías, que estaba al frente de la batalla. Pero al no lograr su plan, porque los demás capítulos justo hablan de esto, lo manda a traer y luego
pues le dice que descanse en su casa y Urías todo el tiempo muestra una lealtad y una fidelidad al rey, al cargo que desempeña, que no va y se acuesta con su mujer. Él está como muy concentrado en la guerra. Pero David ya tenía su propio plan. Termina ordenando, no le sale el plan a David y entonces termina ordenando que lo pongan en el lugar más peligroso de la guerra, lo que ahí provoca su muerte. Todo esto planeado por David. Después de esto, pues Betsabé pasa a ser esposa de David. El hijo que conciben, cuando ella le anuncia que está embarazada, ese hijo muere poco después de nacer, como consecuencia del juicio divino anunciado por el profeta Natán. Lean esta historia, es verdaderamente, ¿qué calificativo le pongo? Léanla, por favor. Más adelante, ya como esposa de David, Betsabé da a luz a Salomón, quien llegaría a ser uno de los reyes más sabios y más importantes de Israel. Pero no vamos a detenernos en hablar de David, ya fue suficiente, pobre David, ni de su hijo Salomón. Vamos a hablar y estamos hablando específicamente de ella, una mujer que no eligió su historia. Es importante decirlo con claridad. Betsabé no es presentada como alguien que buscó esa situación. En el contexto del relato, ella es una mujer muy hermosa, dice la Biblia, pero bajo la autoridad de un rey absoluto. Cuando David la manda llamar, no hay espacio real para negarse. Su historia comienza marcada por una relación desigual de poder. ¿Están de acuerdo conmigo? Y miren lo que le pasa a ella. Pierde a su esposo. Luego vive pues un duelo. Pierde a su primer hijo. Y todo esto ocurre en un entorno donde su voz casi no aparece en el texto. Es una mujer silenciada, pero profundamente afectada por las decisiones del rey. Sin embargo, Betsabé no desaparece. Con el paso del tiempo, su papel cambia. Me voy a regresar después cómo es que cambia, pero ahora estamos hablando de lo que ella está pasando y está sintiendo en ese momento. Y aquí es donde me quiero detener para hablarles de un tema no fácil, porque vamos a hablar en especial de la belleza de las mujeres. ¿Saben? Hay mujeres y todos seguramente, si yo les digo, a ver, piensen en una mujer muy bella que haya conocido, visto, lo que quieran, seguramente hombres y mujeres tenemos alguna mujer así en nuestra mente, ¿no? Que uno no puede más que decir qué hermosa y qué bella es. La Biblia describe a Betsabé como este tipo de mujer y uno pensará que estas mujeres pues lo tienen todo y quizá podamos decir, pues qué fácil su vida, ¿no? Ser tan bonitas cuando las mujeres muchas veces nos pasamos comparándonos con las otras mujeres, ¿no? Y muchas veces decimos si fuera más alta, si fuera más bajita, si fuera más delgada, si tuviera esto, si tuviera lo otro, si tuviera más de esto, menos del otro. Un tiempo de muchas comparaciones, sobre todo cuando se es joven y entonces todo el tiempo tienes inseguridades. Hay estadísticas que muestran que hasta las modelos, así las mujeres que modelan o las artistas, las actrices más bien, ellas mismas tienen problemas de complejos porque se creen que nunca son suficientemente hermosas. Y es aquí donde existe el lado oscuro, documentado por la alta atractividad física. No hay una evidencia así exacta con números que ser guapa o guapo puede solamente causar violencia. Pero lo que sí hay estadísticas que aumentan ciertos riesgos sociales específicos, sobre todo en contextos donde ya existen desigualdades de género o dinámicas de poder. Ya hemos hablado mucho de género, de las desigualdades de género y de dinámicas de poder, como en este caso, ¿no? David es el rey. Acá podríamos decir,
es el jefe, ¿no? Normalmente esto pasa mucho en contextos laborales. Estas mujeres muy hermosas tienen mayor probabilidad de sufrir acoso sexual y atención no deseada. Diversos estudios en psicología social que las personas percibidas como muy atractivas reciben más miradas lascivas e invasivas. Son quienes reciben más comentarios sexuales o acercamientos no solicitados, ¿no? De hecho, estas mujeres viven mucho el problema de ser solamente sexualizadas en entornos laborales y sociales. Solamente muchas veces se les ve como eso, ¿no? Como una mujer deseada justo para tener relaciones con ellas, ¿no? Sin amarlas, solamente por el puro gusto de verlas y de desearlas. Miren, hay estudios en los que se dice que las mujeres altamente atractivas son, pues eso, propensas a recibir insinuaciones sexuales en el trabajo. Y de hecho son más percibidas como disponibles, aunque no lo sean. Y esto aumenta una carga mental y un estrés social en estas mujeres. Les digo, hay mujeres que se quejan, que esconden su cuerpo, que se tapan porque son deseadas solamente desde una mirada más lasciva. Y hay estudios en donde organismos como la ONU Mujeres y el INEGI muestran que en México, ahora sí vamos a aterrizarlo, más hacia nuestro país, escuchen, del 70% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, especialmente si son muy atractivas. El acoso sexual, dice esta estadística, en espacios públicos afecta a una gran proporción de mujeres jóvenes atractivas. Acá en la Ciudad de México había tanto, no sé si hoy en este momento este fenómeno, que las mujeres eran acosadas en el transporte público, que tenemos transportes en donde ahora solamente hay vagones exclusivamente para mujeres, justo por este acoso que las mujeres sufrían o sufren todavía. Aunque no siempre se mide la belleza directamente, sí hay evidencia de que las mujeres jóvenes percibidas como atractivas reportan más acoso callejero, se les ha hipersexualizado y esto aumenta el blanco de ser mujeres violentadas sexualmente. Entonces, no es que la belleza cause la violencia, pero sí incrementa la visibilización y la objetificación de lo que eleva el riesgo en entornos inseguros. Hay un efecto al que se le ha llamado penetración por ser atractiva. Esto es interesante. Hay estudios publicados, miren, desde el lado laboral, que muestran que mujeres muy atractivas pueden ser menos contratadas en puestos considerados como serios. Normalmente este tipo de mujeres pues son contratadas para mostrar su cuerpo y sean atractivas visualmente y entonces eso atraiga clientes. Y lo podemos ver en la televisión, en cualquier parte. Uno pasa por una concesionaria de autos y quien anuncia los autos es una mujer súper atractiva, o quien anuncia las llantas para autos, los vinos, etc. Seguramente ustedes pueden ahorita en su mente identificar todo este tipo en donde estas mujeres se considera que solamente sirven para eso, ¿no? Para atraer clientes en los bares, en las cantinas, en los antros, en los centros. Especialmente buscan mujeres muy atractivas, justo por esto. Y entonces, para puestos como más intelectuales, se les considera que pues que no son, de hecho, ni siquiera ellas serias, son concebidas como menos competentes o menos inteligentes en ciertos contextos, ¿no? De hecho, hay estereotipos como demasiado bonita para ser tomada en serio. Esto es un estereotipo que muchos años, o espero que ya no, los hombres han manejado. No, es que qué guapa que es tu novia,
Bueno, es que es demasiado bonita para ser tomada en serio. Imagínense qué fuerte esto. No, son mujeres que son más celadas, incluso tienen más rivalidades entre las propias mujeres y son mujeres que luego tienen más conflictos sociales. Puede ser desde aparentemente por las amigas o por un entorno laboral donde hay también mujeres y entonces representan ellas como, bueno, ella es como más consentida o se le tiene más consideraciones o esto o lo otro por ser bonita, ¿no? Y no, seguramente está subiendo de nivel porque era muy despectivo antes, pero ahora todavía puede decirse porque pues al jefe le gusta, al director, al subdirector, o sea, es tan bonita que a todos los hombres en esta oficina les atrae. Miren, investigaciones en psicología evolutiva muestran que las personas muy atractivas generan más celos en relaciones de pareja. Esto es muy cierto, ¿no? Los hombres las supercelan, ¿dónde estás? ¿Qué haces? No te muevas, no te vistas así, no, porque ya de entrada ellas son muy atractivas en cualquier parte. También estas mujeres pueden enfrentar más rechazo o exclusión social. Esto ya lo hablamos, sobre todo en grupos del mismo sexo. Las mujeres que por naturaleza, casi todas, hay un grado ahí como de envidia, como no lo dices, pero si lo piensas, y además no solamente lo piensas, sino lo externas, y entonces pues no te agrada tener a la súper bonita ahí cerca de ti, ¿no? Y esto pasa mucho. De hecho, hay estadísticas que dicen que este tipo de mujeres tienen relaciones menos estables. Sus noviazgos duran menos, sus matrimonios también duran menos. Entonces, pues también, claro, son personas, mujeres que tienen mayor número de parejas, sí lo creo, pero también mayor probabilidades de rupturas o infidelidades reportadas. No es una regla, pero hay tendencias estadísticas de esto que les estoy hablando. Conocen a una mujer, o quizá ustedes mismas sean una de estas mujeres que tiene problemas en su entorno, incluso familiares, sociales, laborales, por ser muy atractivas. A ver, piensen en ello. La historia de Betsabé nos rompe un estereotipo muy común y también ya hemos hablado mucho de los estereotipos, estas creencias arraigadas que se tienen sobre algo. Creer que la belleza es sinónimo de poder, control o privilegio. Acá la belleza no la protegió. Betsabé era una mujer muy hermosa. El texto bíblico lo sugiere claramente, pero su belleza, lejos de protegerla, la expuso. Y aquí hay una verdad incómoda. La belleza femenina en contextos de desigualdad muchas veces no empodera, sino las vuelve vulnerables. Y esto fue lo que pasó con Betsabé. Porque la mirada de quien tiene poder puede convertir esa belleza en objeto, en deseo, en posesión. Y eso fue lo que ocurrió con el rey David. Él no la vio a Betsabé como así como en primera instancia como una mujer que ya amaba, sino como alguien a quien él podía tomar. Y esto confronta con algo muy actual. Hay mujeres que parecen tenerlo todo, belleza, atención, admiración, pero por dentro viven historias que no eligieron, cuando otros deciden por ti. Betsabé no eligió ser llamada por el rey, no eligió perder a su esposo, no eligió todo el dolor que siguió. Su historia nos habla de mujeres a quienes la vida les ha sido impuesta, decisiones tomadas por otros, cuerpos invadidos sin verdadera opción, destinos alterados sin consentimiento. Y aquí van todas las mujeres que han sido toqueteadas, abusadas sexualmente, vulnerables. Ellas no eligieron esto. Y aquí es donde se rompe el mito. La belleza no te pone a salvo del abuso, del dolor o de la injusticia. Entonces, ¿qué puede hacer una mujer así? Pareciera una pregunta ingenua, pero es profundamente real. Betsabé nos muestra algo poderoso. Aunque no eligió el inicio, sí participó en lo que vino después. Con el tiempo,
dejó de ser solo la mujer a la que le pasaron cosas y se convirtió en una mujer que toma posición. Esto lo vemos más adelante en el primer libro de Reyes. Ya ahora una mujer como esposa del rey, interviniendo, hablando, moviendo influencias para asegurar el futuro de su hijo Salomón. Así que aquí vamos a empezar a hablar desde otro punto de Betsabé. Yo les preguntaba si ustedes han tenido algún tipo de problema así y qué han hecho con eso. Solamente se han quedado quizá, pues esto me pasa por ser tan bonita, o qué puedo hacer si esto me tocó vivir. Acá Betsabé no se quedó en ese plano. Y no es que todo lo que le pasó a ella o lo que te esté pasando a ti desaparezca. Es que ya lo hemos dicho muchas veces, eso no te puede, no te debe de definir. Saben, muchas veces no podemos cambiar lo que otros hicieron. Bueno, ni siquiera cambiar ustedes mismas su aspecto, ¿no? Pero sí puedes decidir qué haces, como ya eres o con lo que tienes. Puedes recuperar tu voz si alguna vez fue silenciada y que no solamente te vean como un objeto. Puedes reconstruir tu lugar, incluso desde las heridas que te han hecho. Hay un punto en el que la historia de Betsabé deja de ser una historia de abuso y se convierte en una historia de reposición. Porque la mujer que fue tomada sin voz termina siendo la mujer que habla en palacio. La mujer que fue mirada con objeto termina siendo reconocida como la madre de un rey. La mujer que perdió termina participando de una promesa. Y aquí está la fuerza del mensaje de hoy. Lo que te hicieron, lo que eres, no tiene la última palabra sobre quién puedes ser tú en el nombre de Dios. Sí, claro, quizá la belleza puede abrir puertas, pero también exponerte a heridas. Así que si hoy le estoy hablando a una mujer que sienta que su historia fue marcada por decisiones ajenas, recuerden lo que le pasó a Betsabé. Pero tú hoy tampoco eres solo lo que te pasa o lo que te pasó. No eres solo lo que otros han decidido por ti. Eres también lo que tú eliges levantar después de lo que te sucede. Porque incluso cuando la vida comienza en un lugar que no escogiste, Dios todavía puede escribir contigo un final lleno de propósito. Lo que dice el espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas acerca de este acontecimiento, de esta historia de Betsabé o de David y Betsabé. Quiero leerles tal cual viene en el espíritu de profecía. Y esto lo dice Patriarcas y Profetas. Dice: el abuso de poder de David y la vulnerabilidad de Betsabé. Esto lo cita Elena de White en La trampa del confort y el poder. Muy rápido se los voy a ir leyendo. Fue cuando David estaba descansando, seguro, y no se mantenía en guardia cuando el tentador aprovechó la oportunidad para ocupar su mente. Todo aquel que confíe en sí mismo y se sienta seguro y al amparo de todo peligro, por ese mismo hecho estará a punto de caer. Más adelante dice que ahí pues hubo un encubrimiento institucional. Para ocultar su crimen ante los hombres, David se vio obligado a añadir al adulterio el asesinato. Por miedo de sufrir humillación y tal vez la muerte, se cegó a sí mismo y cedió a las sugerencias de Satanás. Esto lo dice Patriarcas y Profetas en el capítulo 70. David usó toda la maquinaria de la corona para atraer a una mujer vulnerable a su palacio. Y luego, para encubrir su error, usó ese mismo poder para eliminar al esposo de ella. Esta etapa de la vida de Betsabé nos enseña una lección dolorosa: el abuso de autoridad y el encubrimiento para proteger la imagen de un líder termina destruyendo a familias inocentes y la vida de las mujeres. Betsabé fue arrastrada al dolor porque un hombre en el poder decidió que sus deseos
eran más importantes que la ley de Dios. ¿Qué termina la historia de esta mujer? Termina en la sucesión al trono de su hijo y la intervención de una madre. Nuevamente se vio David obligado, dice Elena de White, a afrontar los resultados del mal que producía entre sus hijos la tolerancia para con ellos. Acá ya estamos hablando del libro de los Reyes, donde a David muchas esposas, no solamente fue Betsabé, por supuesto, ya ella debió de haber sido por lo menos la tercera o cuarta esposa. Ya hemos hablado en otras ocasiones de las esposas anteriores de David. Y claro, como tenía muchas esposas, tenía muchos hijos y entonces tenía muchos problemas. Y acá ya había un conflicto de poder porque pues el rey iba envejeciendo, pero además era pues quién va a ser de todos sus hijos el siguiente rey, ¿no es cierto? Había hijos mayores que Salomón, el hijo de Betsabé. Incluso habla acá el espíritu de profecía de uno de ellos, que además tuvo hijos muy guapos, Adonías, dice la Biblia, que era de muy hermoso parecer. Habla de otro hijo también, Absalón, ¿no? Ellos proyectaron apoderarse del trono, esto también lo dice Patriarcas y Profetas. Pero el mismo profeta que fue a decirle a David, ¿sabes, David? Tú has cometido esto y crees que nadie lo sabe, lo que ya les leí, pero Dios sí lo sabe. Entonces, ya muchos años después, Natán el profeta y Betsabé son inducidos a obrar, o sea, ahora ya hay una alianza entre el profeta y ella. Antes de esto, ellos le anuncian al rey, pues, las noticias de un complot, que están tramando hijos mayores, pero también le recuerdan su juramento de que Salomón, el hijo de Betsabé, es el que sería el próximo rey. Entonces, con la ayuda del profeta Natán y de Betsabé, se desbarata esa conjuración y entonces, pues David abdicó en favor de Salomón para que fuera rey. Esto pareciera muy fácil de decir cuando la conspiración fue aplastada. Todo esto nos habla el libro de Profetas y Reyes en el capítulo 73, pero seguramente no fue así de fácil como yo se los estoy contando, ¿no es cierto? Acá ya vemos ahora a una Betsabé sabia, prudente, que tiene una amistad con el profeta Natán, que es quien le dice que el rey va a ser su hijo de ella, y entonces ella se alinea en esta dirección y cambia. Ahí ya dejó de ser aquella mujer vulnerable del principio, ¿no? El tiempo pasa y Betsabé nos da una cátedra de resiliencia, esta capacidad de convertir los malos acontecimientos o lo que nos ha sucedido con la ayuda de Dios en salir de ese estado y ver qué aprendimos de esas experiencias. Al final de la vida de David, otro de sus hijos, Adonías, un hombre que había criado sin límites morales, decide dar un golpe de estado. Si Adonías tomaba el trono, Betsabé y su hijo Salomón habrían sido asesinados. Era la costumbre cruel de la época. Cualquiera que pudiera representar un peligro tenía que morir. Pero acá ya tampoco Betsabé es una joven indefensa, es la joven indefensa del pasado a la que le pasó, le hicieron. Ella ya no se queda paralizada esperando a ser víctima otra vez. Ella busca al profeta Natán, el mismo profeta que años atrás, ya les dije, había confrontado a David. Y con sabiduría, dice la palabra, y firmeza, le exige a David que se cumpla su juramento delante de Dios. Y ahora es una mujer sabia, empoderada. Betsabé nos inspira porque transformó su dolor inicial en sabiduría. Nos enseña que la piedad cristiana no es quedarnos calladas frente a la injusticia de hombres ambiciosos. Escuchen esto. Dios espera que las mujeres usen su voz con las verdades de la Biblia y actuemos con valentía para proteger su vida y la de sus familias y asegurar que la voluntad de Dios se cumpla. Este es el mensaje para ustedes
mujeres y también para los hombres en esta tarde. Esto se los leí textualmente del Espíritu de Profecía. Dios no quiere que las mujeres eternamente vivamos silenciadas. Tienes que sacar fuerzas, tienes que pedirle a Dios para salir de esa historia. Vamos a orar. Señor, hoy levántanos. Hoy, Señor, danos esa voz que nos hace falta. Hoy declaramos que nuestra identidad no está en lo que nos hicieron, sino en lo que tú quieres para nosotros. Señor, levanta hoy a las mujeres con voz firme, con un corazón restaurado, con dignidad recuperada. Permite que en donde ha habido silencio haya palabra, donde ha habido vergüenza haya libertad, donde ha habido pérdida haya propósito. Y que así como la historia de Betsabé no terminó en el dolor, creemos, Señor, que nuestras heridas tampoco terminan ahí, que nuestras vidas no tienen que terminar ahí, porque tú sigues escribiendo nuestras historias, sigues sanándonos, sigues levantándonos. Y hoy, Señor, permite que cada mujer se levante desde lo que perdió, porque en ti hay poder. En el nombre de Jesús. Amén.